Buenas, ahí sigo, ahí sigo. ¿Me escuchan? Sí, profe, profe. escucha. Sí, profe. Bien, bien, bien. Profe, mientras se conectan todos, ¿me puede explicar otra vez, por favor? Usted dijo la capacidad de ejercicio es limitada si es menor de edad, Exacto, o una y persona, por después ejemplo, dijo que puede ser titular. a ver, te lo explico Sí, rápidamente. Capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer por sí mismo los derechos de los cuales uno es titular. Si yo soy titular de un derecho, yo después tengo que determinar si soy capaz de ejercerlos en forma autónoma por mí mismo, esperen que me enganché, o si necesito de alguien más para que ejerza mis derechos. Uno siempre que es mayor de edad tiene una capacidad de ejercicio plena. ¿Por qué? Porque yo al ser mayor de edad puedo ejercer todos mis derechos por mí mismo. Yo reclamo mis derechos subjetivos en forma personal. Inicio una demanda si soy, digamos, eh, damnificado en un accidente de tránsito, yo reclamo. Ahora, si yo fui víctima de un accidente de tránsito, necesito que mis padres reclamen si yo, por ejemplo, soy menor o soy un incapaz, ¿sí? O soy una persona que no puede darse a entender porque es sordomuda, entonces necesita un sistema de apoyos o un curador para que ejerza los derechos por el incapaz. En el caso de un menor, quien reclama es el padre. Por eso tienen una capacidad de ejercicio limitada. Una vez que una persona es mayor de edad, tiene una capacidad de ejercicio plena, porque puede ejercer con plenitud sus derechos. Ahí tenemos la diferencia entre una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio. Una persona tiene una capacidad de ejercicio plena cuando es mayor de edad. Cuando es menor de edad o tiene alguna limitación, un curador porque es incapaz, un alienado o una persona que es declarado insano, en ese caso necesita el curador para que ejerza por el otro, ¿sí?, los derechos respecto de los cuales es titular. ¿Te he respondido la pregunta eh, del barco? sí, profe. Bien. Bueno, antes de seguir, me quiero matar porque me prometí el otro día que no iba a ver más a Argentina, les juro que dije no lo veo más a la selección y hoy cometí el error de verlo de vuelta y veo que nos empataron y me quiero morir, así que bueno, Y se le ven los ojos. te juro por Dios, estoy tratando de hilvanar lo que digo y mirarlos y igual, por un lado zafo porque no veo los errores que cometen y son uno peor que los otros, me quiero matar. Otro penal más, ¿es necesario hacer un penal contra Chile? ¿Es necesario? Por Dios. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nada contra los chilenos, simplemente no hay necesidad. Otro penal, por favor. Bueno, vamos a hacer el examen. Re indignada. No, Ahora vas a prender la televisión. el otro día me moría. Es más, cuando hizo el gol Colombia, me levanté y empecé a aplaudir, porque yo decía, no pueden jugar tan mal. Por Dios, no pueden hacer tiempo, ganan millones. Corran, por Dios, corran. Ay, Dios. Bueno, ¿qué va a hacer? Bien, eso para desenchufar un poco, porque, bueno, les juro, voy a apagar tengo un celular ahí prendidito, lo voy a apagar. Bien, mientras ustedes hagan el examen ahora que van a hacer, y yo me voy a divertir mientras ustedes hacen el examen y mirar un poquito más el partido, para amargarme un poco. A ver cuánto van. Ah, ya termina, ya está. Listo. Se acaba el sufrimiento. Eh, bueno, les explico cómo va a ser la mecánica del examen de hoy. Es un examen autoevaluativo. Lo que ustedes van a tener que ir haciendo, yo voy a abrir una pantalla, voy a compartir la pantalla. Ustedes van a tener que poner, es más, pongan su nombre en una hoja, pongan 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 10. ¿Sí? Hagan eso ahora. ¿Sí? Te estoy viendo, Pamela, no tengas miedo, no va a pasar nada, nada va a Ya explotar. estoy sufriendo, ¿Hasta profe. cuánto, profe? ¿Hasta el Hasta 10? el 10, hasta el 10. Así que bueno, ahí se está subiendo, enganchando Claudio. Hagan, bueno, su nombre si quieren pónganlo, pero sí, les recomiendo pongan su nombre y pongan del 1 al 10. ¿Sí? Yo les voy a compartir una pantalla y ustedes van a ver, punto 1, yo voy a tratar de hacerlo lo más grande que pueda, voy a intentar. Ustedes leen y ponen, al lado del 1, ponen cuál es la respuesta correcta. A, B, C, A, B o A, B, C, D, según el tipo de, la cantidad de opciones que tengan. Entonces, Perdón, después del profe, 1, sí, me quedé sin internet y recién me estoy conectando, ¿no? Se estaba explicando lo del del- multiple choice. exacto, ¿cómo va a ser el examen? Ponete en una hojita en blanco, Claudio, poné tu nombre arriba y abajo del 1 al 10,
Del 1 al 10, pone 1, 2, 3, 4 por renglón. Hasta del 1 ¿Puede ser hasta una hoja de el 10. Word también o tienes una hoja escrita? No, puede ser en Word. Sí, 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 sí. Pero si tenés que hacer una hoja en Word, mientras que puedas ir rápidamente a la pantalla del Zoom, perfecto. Bien, yo les voy a ¿Hay más de compartir, una respuesta correcta? siempre es una, siempre es una. Entonces, ustedes eligen una, cuando llegamos al 10, terminamos y vamos a empezar a ver cuál era la respuesta correcta en un caso y en otro. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Después al final ustedes se van a autoevaluar y vamos a ver cómo estamos, en qué punto estamos flojos y en qué punto tenemos que de alguna manera empezar a leer un poquito más. ¿Está? Los que tengan ganas después me pueden mandar un WhatsApp con la nota que se sacaron, como para tratar de tener una idea de cómo está el curso, ¿sí? En términos generales. No lo voy a tener en cuenta, pero sí voy a tratar de sacar una idea de cómo venimos, ¿sí? Desde el punto de vista de la lectura. ¿Está claro? Mientras más sinceros seamos, mejor, porque a mí me va a dar un elemento como para ver si hay que focalizar en algo. Bien. Bueno, ¿están todos listos? ¿Todos listos? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, veamos, a ver dónde lo tengo guardado. Denme un segundito. Profe, a mí se me apaga cada rato mi celular. No es que la cámara apago yo. Eh, pero bueno, voy a intentar. Bueno, esperen que... Hay alguien que está mirando el partido, ¿eh? Se escucha, se escucha. Sí, sí, mi marido. Sí, se escucha muy bien. Bueno, aguárdenme un segundito. Que... Esperen que lo voy a convertir a PDF porque lo tengo en Word. No tarda mucho. Bueno, ahí estoy admitiendo a alguien más. No, vamos a ir directamente al Word. Así acaso lo abro ahí. Bien. Bueno, ¿listo todos? A la persona que se acaba de conectar recién, bueno, ahora vamos a arrancar con el examen autoevaluativo. De vuelta. Leen el primer punto y eligen en el 1 tal, en el 2 tal, y así vamos avanzando. Yo voy a ir preguntando si ya está el 1 para ir subiendo la pantalla, nada más. ¿Está claro? Bien, ahí estoy empezando a compartir. Cuando ustedes me digan que ven la pantalla, me avisan. Bien. ¿Ven ahí? Ahí se ve, profe. Sí, profe, ahí se ve. ¿Quieren que lo haga más grande o ahí se ve bastante bien? Bien. Bien, bueno, arrancamos con la 1. Si quieren se las leo como para que de alguna manera los ayudo. 1. Sí, Normas profe, yo no veo jurídicas. nada. Bien, dice, normas jurídicas son las reglas de conducta humana coercitivas. Fíjense que hay alguien que tiene prendido el audio. Rosana Rosales. Sí. Párenlo, por favor. Ahí va. Normas jurídicas son las reglas de conducta humana coercitivas impuestas o reconocidas por la autoridad del Estado con el fin de ordenar las relaciones del hombre en la sociedad. Esas normas, las jurídicas, son A. Impuestas o aplicadas coercitivamente por la autoridad del Estado. B. Actúan en el ámbito de la conciencia interior del hombre. O C. Son impuestos por una fuerza exterior, reglas heterónomas, aunque no por los órganos de gobierno, sino por la presión social. ¿Cuál es correcta? ¿La A, la B o la C?
La No digan nada, no digan nada. Ustedes pongan en su hojita y ahora seguimos. Bien, Ah, bueno. Espera un cachito, profe, porfa. bien. Véanlo. Bueno, seguimos. Si alguno se retrasa, después lo completa. 2. Listo, gracias. 2. El derecho objetivo se divide en derecho público y privado, derecho constitucional y administrativo, o derecho civil y comercial. A, B o C. No digan nada. Juli, vení a ayudarme, dale, ya, con tu celu. Paola. Paola. Se escuchó todo. Paola. Bueno, ahí lo silencio. Vamos a ir más rápido porque si no viene el Google y ayuda demasiado. Tercera. El derecho civil argentino halla sus orígenes en el derecho comercial, el derecho anglosajón o el derecho romano. ¿Dónde halla sus orígenes el derecho civil argentino? Cuarta. Las fuentes de derecho son las normas que sirven de base para la organización de la sociedad en forma regular y pacífica, o B, los modos como se manifiesta el derecho, los medios en virtud de los cuales se exterioriza o se presenta revelando su contenido, o por último, C, las normas jurídicas que, sumadas a los 3 tipos de costumbres reconocidas por la doctrina, permiten organizar al hombre como tal, sin consideración de sus características personales, reglando sus relaciones con sus semejantes. ¿Cuál de las 3? Esta le doy un poquito más de tiempo. ¿Seguimos? Seguimos, entonces. Bien. La quinta. La ley es un cuerpo de normas dispuestas según un plan metódico y sistemático. La ley es el conjunto de comportamientos humanos aceptado por una comunidad social que los reconoce dándole fuerza obligatoria para el establecimiento, mantenimiento o extinción de relaciones jurídicas, o una regla social obligatoria establecida por la autoridad pública. ¿Cuál es el concepto adecuado de la ley? A, B o C. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Sexta. Un decreto del Poder Ejecutivo es ley en sentido material, ley en sentido formal o ley en sentido mixto. Un decreto del Poder Ejecutivo. Ley en sentido material, ley en sentido formal o ley en sentido mixto. Vamos terminando. La 7. No voy a subir más para que no interfiera Google ahí en las respuestas. La 7. La costumbre, secundum legem, es la que se aplica por mandato de la norma positiva, o sea, por remisión que hace la propia ley. 2. O B. La que llena los vacíos de la ley
y que tiene vigencia cuando no hay soluciones legales que comprendan el caso. O C, la que no respeta los mandatos y prohibiciones de la ley. La costumbre secundum leem. ¿Cuál es? ¿La A, B o C? ¿Vamos a la 8? Seguimos, porque tenemos poco tiempo. La 8. Dentro de los métodos y escuelas de interpretación modernos de la ley, encontramos el método de interpretación gramatical, el método exegético ecléctico o la escuela del derecho libre. De vuelta, dentro de los métodos y escuelas de interpretación de la ley modernos, encontramos el método de interpretación gramatical, el exegético ecléctico o el derecho libre. ¿Cuál de todos? Hay uno solo, de los modernos. Bien, vamos al 9. El principio general es que las leyes no tienen efecto retroactivo o sí tienen efecto retroactivo. ¿Cuál es el principio general? ¿Tienen efecto retroactivo o no? Muy bien, vamos a la 10, la última. El acto por el cual la ley llega a conocimiento de la población y de su cumplimiento depende la entrada en vigencia de la ley es la discusión parlamentaria, la publicación en el boletín oficial, la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo o la sanción de la ley por parte del Poder Legislativo. ¿En qué momento la ley llega a conocimiento de la población y del cumplimiento de ese acto depende la entrada en vigencia de la ley? De la discusión parlamentaria, la publicación en el boletín oficial, la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo o la sanción de la ley por parte del Poder Legislativo. ¿En qué casos se da el acto al cual yo hago referencia en el punto 10? Bien. Bueno, ¿puedo cerrar la pantalla? ¿O alguien tiene que leer o quiere...? No, profe, aún no. ¿Aún no? ¿Cuál quieren ver? De vuelta. ¿Lo dejo ahí? La 10, profe. Bueno, sigan con la 10. Consulta, ¿cómo lo entregamos a esto? ¿O lo autocalificamos nosotros? Ahora lo van a autocalificar y después me van a pasar los resultados. No es para que yo los tenga como una evaluación a los efectos de la calificación mía, sí para tratar de ver en qué nivel estamos, chicos. Perfecto. Así que no traten de ser muy francos para que yo vea más o menos cómo venimos en el curso. Bien, voy a cortar con la imagen así podemos tratar de... Ah, no, miento, la vamos a dejar para ir avanzando en las respuestas. Bueno, ¿listo? ¿Alguien no terminó de poner sus respuestas? Díganlo ahora, por favor. ¿Alguien no terminó? Así podemos avanzar. Bien. Bueno, supongo que ya todos han dado su respuesta. ¿Podría poner la 10 un poquito más? Sí. Más allá de Un que poquitito alguno... nomás. Sí, bien. Más allá de que, bueno, Andrea o alguno todavía esté medio en duda con alguna, me parece bien. La idea es que de alguna manera, si han venido leyendo, no tengan gran inconveniente de responder cada uno de estos interrogantes, porque son dentro de todo, de alguna manera, preguntas de examen.
Entonces, ahora podríamos ir viendo cómo venimos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a tratar, digamos, de darle una respuesta a la 1 y voy a ir explicando por qué sí y por qué no y cuál es la respuesta correcta. Entonces ustedes van a ir tildando a ver si respondieron bien o respondieron mal. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar por la número 1. Cuando yo hablo de normas jurídicas y digo que son las reglas de conducta humana coercitivas impuestas o reconocidas por la autoridad del Estado con el fin de ordenar las relaciones del hombre en la sociedad, después digo que esas normas jurídicas son impuestas o aplicadas coercitivamente por la autoridad del Estado, actúan en el ámbito de la conciencia interior del hombre, son impuestas por la fuerza exterior, como regla heterónoma, no por órganos de gobierno, sino por la presión social. Bien. Cuando yo hablo en la B, de que actúan en el ámbito de la conciencia interior del hombre, ¿cuáles son esas normas que actúan en el ámbito de la conciencia interior del hombre, chicos? No son normas jurídicas, ¿son normas de qué tipo? Morales. Exactamente. La B serían las normas morales. Cuando yo hablo de normas jurídicas, son impuestas por la autoridad del Estado. En cambio, la C, ¿a qué normas de comportamiento hace referencia la C, chicos? No son morales ni jurídicas. ¿Qué son? ¿O cómo las denominamos? Normas Puede ser que eran sociales, normas de comportamiento contacto. social. Son las normas de comportamiento social. O sea, que la correcta es la A, en el punto número 1. Bien. Luego, el número 2. El derecho objetivo. ¿Cómo se divide? Derecho público y privado, constitucional y administrativo, o civil y comercial. Bien, les adelanto. Derecho constitucional y administrativo son, de alguna manera, componentes o ramas del derecho público. Y el derecho civil y comercial son ramas del derecho privado. Entonces, cuando yo hablo del derecho objetivo, es el A, porque el derecho objetivo se divide en derecho público y en derecho privado. El B son ramas del derecho público y el C son ramas del derecho privado. ¿Está claro? Bien, la tercera. Bien, la tercera. El derecho civil argentino encuentra sus orígenes en el derecho comercial, en el derecho anglosajón o en el derecho romano. A ver, Marcela Sosa, ¿en dónde encuentra sus orígenes el derecho civil argentino? ¿En el anglosajón? No sé, profe. No, muy bien, no importa, Marcela, no importa. Vamos aprendiendo. En realidad, el derecho civil argentino encuentra sus orígenes en el derecho romano. Romano. Ah, romano. No en el derecho anglosajón, ni tampoco en el derecho comercial. Encuentra los Yo puse orígenes. B o C. Bien, B o C puse. encuentra los orígenes en el derecho romano. ¿Sí? Nuestra historia jurídica viene desde el derecho romano. ¿Bien? La cuarta. Las fuentes del derecho son las normas que sirven de base para la organización de la sociedad en forma regular y pacífica. No. Porque ¿qué son las normas que sirven de base para la organización de la sociedad en forma regular y pacífica? Las normas jurídicas. Cuando yo hablo de las normas que sirven de base, en el A, se hace referencia a las normas jurídicas, no a las fuentes del derecho. En cambio, cuando yo hablo en el caso, digamos, del punto C, que dice que las fuentes del derecho son las normas jurídicas que sumadas a los 3 tipos de costumbre reconocidas por la doctrina, permiten organizar al hombre como tal, bla, 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 me estoy refiriendo a las normas jurídicas. Y nosotros sabemos claramente que las fuentes del derecho no se agotan en las normas jurídicas ni en la costumbre. ¿Por qué? Porque las fuentes del derecho son la Constitución Nacional, los tratados, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia. O sea que la correcta es la B. Son los modos, cómo se manifiesta el derecho, son los medios en virtud de los cuales el derecho se presenta revelando su contenido. Esas son las fuentes, o sea que la correcta es la B. ¿Sí? En la quinta, vamos a hacer intervenir a otro alumno. Bueno, después vas a ver en la filmación, Rodrigo, que estás justo abajo de Marcela, así que te voy a tener que decir que intervengas vos, no por nada en especial. ¿La 2 cuál dijo, profe? ¿La cuarta? La 2. ¿En la 2? La Sí. 2 es la A. En la 2 es la A. En la 3 es la C. En la 4 es la B. Bien, Rodrigo. La quinta. ¿Qué es la ley para vos, Rodrigo?
Yo contesté que es una regla social obligatoria establecida por la autoridad pública. Me parece muy bien. Ahora, Rodrigo, cuando yo digo la A, un cuerpo de normas dispuesto según un plan metódico y sistemático, ¿a qué me refiero? ¿Qué es un cuerpo de normas dispuesto según un plan metódico y sistemático? El código. Una norma jurídica. No, el Unas código. normas que tienen unos métodos específicos. Un cuerpo de normas dispuesto según un plan metódico y sistemático es el código. El código civil, por ejemplo, o cualquier otro código, es un cuerpo de normas. ¿Sí? Ese es el concepto de código, el A. ¿Está claro? Y el B, que dice que es un conjunto de comportamientos humanos aceptados por una comunidad social que los reconoce dándole fuerza obligatoria, ¿qué es? La costumbre. ¿Sí? El punto B hace referencia a la costumbre, no a la ley. El único supuesto en el cual se hace referencia a la ley es el punto C. Es una regla social obligatoria establecida por la autoridad pública. ¿Está? El primero hace referencia a un código y el segundo a la costumbre. Bien. Sexto. Un decreto del Poder Ejecutivo es ley en sentido material, formal o mixto. Rosana Rosales. A ver. Vamos a hacer que intervenga Rosana. Rosana. ¿Cómo, profe? En la sexta, ¿cuál ¿La pusiste? 6? En la 6, ¿cuál es para vos la respuesta En la correcta? sexta puse la La, muy bien. Es una ley en sentido material. ¿Por qué no es una ley en sentido formal? Porque no proviene del poder legislativo, ¿sí? No es una ley dictada por el órgano legislativo. Y tampoco es la C, porque la C no existe. No hay una ley en sentido mixto. Anótenlo. No hay leyes en sentido mixto. Hay ley en sentido formal o material. ¿Está? Es una trampita, la C, porque no existe una ley en sentido mixto. Bien. Brian del Barco. ¿Cuál para vos es correcta en el punto número 8? No sabía que aparecía con otro nombre, profe. Parece que Bueno, sí. tengo que cambiarlo. Tenés que Yamila cambiarlo. soy. Ah, El Yamila. punto 8 yo puse la C. Bien, dentro de los métodos y escuelas de interpretación modernos encontramos a la Escuela del Derecho Libre, claramente. ¿Por qué? Porque dentro de los tradicionales tenemos a la interpretación gramatical o el método exegético. Recuerden que el método exegético es también una interpretación de la norma, pero desde el punto de vista del análisis del contenido gramatical de las palabras, con tres variantes, que es el puro, el ecléctico, y que siempre hacen referencia a un análisis... Profe, Sí. ¿la 7 ya dijo cuál era la respuesta? Ah, no, la pasé por alto. Ahora vamos. Estamos por la 8. ¿Entienden? Entonces, dentro de los tradicionales tenemos la interpretación gramatical y el exegético. Y dentro de los modernos tenemos a la Escuela del Derecho Libre. Así que bueno, muy bien. Jessica creo que me dijo, no me acuerdo. Era Jessica, ¿no? Bueno, no importa, Brian del Barco. Bien, la 8 entonces la correcta es la C. Ahora, en la 7, la costumbre secundum legem. Lili Fernández. Lili Fernández, a ver. Perdón, profe, se me había salido todo. Yamila me llamo. Yamila. Ahí la dejo, Lili. Yamila. Listo, perfecto. Lili Fernández, ¿cuál pusiste como correcta en la número 7? La costumbre secundum legem. ¿Cuál es? Puse la A, pero me parece que está mal. No, está muy bien. Fíjate bien que dice secundum legem. Es la que la ley hace referencia o se aplica por mandato de la norma positiva. Es según la ley, secundum legem. Esto significa que la propia ley hace referencia a la costumbre para que la apliquen, ¿sí? La ley hace remisión a la costumbre. En cambio, la que se aplica llenando vacíos legales, ¿cuál es? La praeter legem, que es la que llena los vacíos de la ley. En cambio, la C es la costumbre contra legem. La contra legem sería la letra C, que tampoco es secundum legem. Secundum legem es la que se aplica por remisión legal. Nos queda poco tiempo, así que vamos a impulsarlo un poquitito. La 9. El principio general es que las leyes tienen efecto retroactivo o no tienen efecto retroactivo. Alguien que me responda, a ver. No tienen, No profe, tiene efecto efecto retroactivo. retroactivo.
No tiene, Exactamente. profe. El principio Puede es- haber, puede no. pasar, pero tiene que cumplirse dos cosas. Primero, que tiene que estar expresamente escrita y especificar que va a tener un efecto retroactivo, y no tiene que afectar los derechos que uno ya adquirió. Exactamente. ¿Quién está hablando? Ah, Yamila. Bien, muy Yamila. bien. Yamila, muy bien, muy bien. Bien, exactamente. No tiene, por principio general, efecto retroactivo una norma positiva, salvo que expresamente lo diga y no afecte derechos constitucionalmente regulados o reconocidos ya que una persona sea titular. ¿Está? Entonces, el principio es que no tienen efecto retroactivo. Bien. Si que puso que tienen efecto retroactivo no importa, pero lo correcto es que no tienen. Por último, el acto por el cual la ley llega a conocimiento de la población y de su cumplimiento depende de la entrada en vigencia de la ley es la discusión parlamentaria, la publicación en el boletín, la promulgación por el Ejecutivo o la sanción por el Legislativo. A ver, La publicación en el boletín. La B. muy bien. La B es la publicación, es la que hace que llegue a conocimiento de la población, y de la publicación en el boletín oficial depende de la entrada en vigencia. Recuerden, chicos, recuerden que la discusión parlamentaria es en el recinto. Nosotros no sabemos bien qué es lo que discuten todos los días en el recinto. Tampoco sabemos qué es lo que de alguna manera sanciona el Poder Legislativo, y tampoco sabemos lo que es lo que promulga el Poder Ejecutivo. Únicamente nosotros tenemos conocimiento de esto realmente como población cuando se publica en el boletín oficial, y desde ahí la ley es obligatoria, no antes. ¿Está? O sea, yo puedo llegar a conocer lo que se discute en el Congreso si voy al Congreso. Yo puedo saber lo que promulga el Poder Ejecutivo cuando lo firme y leo el decreto de promulgación. O puedo ir al Legislativo para de alguna manera saber qué ley se sancionó. Pero hasta que no es publicada en el boletín oficial, no es obligatoria. Entonces, recuerden que una ley puede ser sancionada por el Poder Legislativo, pero el Poder Ejecutivo la puede vetar. O sea, no le da fuerza de ley y de alguna manera trunca el proceso legislativo, y esa ley no va a ser obligatoria, porque nunca se va a publicar. ¿Está? Bien. Bueno, traten de hacer rápidamente una sumatoria. Fíjense que... ¿Me puede decir la 9, profe? A ver. Yo me saqué 7, profe. Bien, bien, bien. 7, profe. Alguien preguntó cuál era la correcta de la 9. Ahora lo acabo de cerrar. ¿Cuál es la correcta de la 9, chicos? La A. La A. ¿Y de la 7? La A. ¿La A también? La A también. Bien. Bueno. Fíjense qué notas se han sacado. Vean más o menos cómo vienen en la lectura. Y bueno, después me lo hacen llegar, el resultado. ¿Está? Lo mejor hubiera sido que obviamente no leyeran ningún apunte y trataran, digamos, de hacerlo como si fuera realmente el examen, como para tratar de tener un dato real, concreto. ¿Está claro? Pero bueno, yo confío en ustedes, obviamente. Así que bueno, nadie le pidió el celular a nadie, ni al Google, ni nada, ¿no? Obviamente. Yo creo que a ninguno igual nos sirve hacer eso, porque no sabemos dónde, no vamos a ver a dónde estamos parados. Exactamente. Bueno, exactamente lo mismo pienso yo. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, en el CBC, allá en Avellaneda, yo pensaba eso, yo decía, ¿qué sentido tiene que alguien se copie en la facultad? Es una estupidez, es una locura. Y tenía adelante me acuerdo una chica, una colorada, que una vez se estaba copiando tan burdamente que se le cayeron todos los papeles abajo de su pupitre, pero se desparramaron, porque los tenía en las rodillas, no sé dónde los tenía. No, Y yo dije, encima la facultad, qué bajón. No, en la facultad. Y yo dije, si el profesor se da cuenta, porque los empezó a levantar de a poco, algunos cayeron debajo de mi asiento, y yo pensaba que hasta iban a pensar que me estaba copiando yo. Una cosa de locos. Bueno, obviamente jamás me copié en la facultad, se los puedo asegurar, jamás me copié, nunca. Obviamente es algo que usted ya a esta altura no lo tiene que hacer. Usted tiene que Es que estudiar, no hace formarse. falta, en realidad no hace falta. No hace falta, chicos. Esto es un proceso de aprendizaje, esto nosotros vamos aprendiendo, y el examen de hoy busca eso, que vayamos viendo en dónde estamos flojos y si realmente estamos aprendiendo. Mi objetivo es ver si ustedes están aprendiendo y que ustedes se A mí me fue autoevalúen. re mal, profe. Bueno, pero está muy bien. Yo lo que quiero es que ustedes se autoevalúen.
Si tú hubieras sido una... Yo voy a decir la nota, verdad, a mí me sale con un 3. no importa, no importa, Rosana. Bueno, pero ahora vos te estás dando cuenta que hay una necesidad de lectura. Y eso es lo que yo apunto. Que ustedes mismos también se den cuenta. Porque cuando llegue el momento en que yo evalúe, ahí ya las cosas cambian. Porque yo tengo que ponerle una nota al proceso de aprendizaje que nosotros estamos llevando adelante. ¿Está claro, Rosana? No es que uno siendo docente es arbitrario. Uno tiene que No, cuantificar. saben, profe, lo que pasa es que el celular se me apaga, me prende, no podía leer nada, no. Me guiaba por usted porque me leía, porque la verdad Bueno. que este celular es una porquería. Yo lo que te recomiendo que después tires a la basura el resultado, esto es para todos, tiren a la basura el resultado, cuando vean nuevamente el video, que van a poder ver bien cada punto, cada concepto, o ahora que yo les voy a mandar al grupo el PDF con el examen, háganlo de vuelta, siéntense de vuelta y háganlo de vuelta. Y van a ver cómo de alguna manera hay algo que ya lo tienen claro porque lo acabamos de hacer, pero les va a ayudar como para tratar de revisar en qué puntos están flojos. Bien, Profe, sí. y los que no pudieron estar porque Nair no se pudo bajar Zoom y ella pedía si le podía enviar el examen por email. No, yo ahora se los voy a subir a todos, se los voy a mandar ahora mismo por el grupo de WhatsApp, el PDF con el examen. Lo que les recomiendo, explíquenle al resto, traten de cerrar todo, tener el examen frente a sí mismo y empezar a responder, ¿sí? Sin mirar apuntes, sin mirar nada. Autoevalúense y ustedes se van a dar cuenta en qué puntos están flojos. Fíjense que cada uno de los puntos se hace referencia a algún tipo de PowerPoint o alguno de los contenidos de las clases que vimos. Así que van a saber en qué puntos están flojos y qué han visto y qué no han visto. ¿Está? Así que bueno, es autorreferencial y me parece que es una buena forma de ver cómo vamos avanzando en la clase. Bien, mañana martes vamos a hacer, calculo que de 7 a 9, más o menos, 7, 8, 9, 7 a 9, voy a pasarles un link para que los que quieran hacerme alguna consulta sobre los trabajos prácticos 1 y 2, o 3, ¿nosotros vimos 3 ya en este curso? ¿O 2? 2. 2. Los que tengan dudas sobre las respuestas de los trabajos prácticos 1 y 2, mañana de 7 a 9 voy a estar trabajando en mis asuntos. Se pueden conectar, voy a tener el Zoom abierto y vamos a ir respondiendo a los que tengan dudas. A los que tengan dudas. Así ¿A que, este mismo enlace, profe? no, voy a hacer uno nuevo. Voy a hacer uno nuevo para mañana. Bueno. Una vez que terminemos de hacer las devoluciones orales respecto de los 2 trabajos prácticos, vamos a dar el tema por cerrado. Así que bueno, preguntas sobre los trabajos prácticos en principio ya no habrían más. Así podemos avanzar sobre el tercero. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Yo soy nueva y le puedo enviar mañana los 12 trabajos. ¿Tenés los trabajos prácticos? Me lo pasaron los compañeros, sí. Si me los pudieras mandar antes de la clase, mejor. Así Sí, después sí, los sí, charlamos. sí, sí. Dale, no hay problema. Mándamelo Sí, y sí, después sí. en la clase lo conversamos, ¿vale? Listo. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Profe, Bien. una consulta. Sí. ¿Son muchos trabajos prácticos hasta que cierre el primer trimestre, cuatrimestre? No sé Lo cómo vamos viendo sobre la marcha porque no los quiero complicar, pero seguramente la clase que viene va a haber un trabajo práctico número 3, seguro. Profe, una pregunta. ¿Sabe algo si van a volver las clases presenciales? Hasta ahora no sé nada. Bueno. Consulta, en un momento dijo que iba a mandar unos apuntes Sí. de los temas que estamos viendo. ¿Eso lo va a mandar o en un momento no? ¿No se los mandé a ustedes por el grupo de WhatsApp? Creo que ya se los pregunté, ¿no? Listo, no, solamente los PowerPoint. Sí, se los mando, se los mando ahora, Rodrigo, se los mando ahora. Había tenido el tema de la unificación de las clases en el campus y me lo solucionaron el otro día y la verdad que no tuve tiempo de cargarlo, pero sí, lo subo ahora.